Muchas gracias, Manuel, compañero de vida y estudios desde que éramos estudiantes en la U. Doña Laura, que nos recibe siempre tan amablemente en este sagrado recinto de la Biblioteca Nacional. Nuestra querida dama de la cultura, doña Inés, nuestra queridísima Mayo y Premio Magón, en fin, las distinguidas personas que nos acompañan esta tarde, todas de la cultura y de la academia. Este acto de hoy es para nosotros, bueno, para mí muy importante, obviamente, porque hemos estado en una lucha tenaz por la declaratoria del benemeritazgo de la biblioteca, que lo logramos, por darle un apoyo público lo más amplio posible a esta institución, que particularmente en el gobierno pasado, hay que decirlo con franqueza, estuvo ahorcada y casi en el paredón, porque la tenían verdaderamente aniquilándola, quitándole personal calificado de años, y lo cambiaban y lo pasaban y no lo reponían y restringieron presupuesto, y todo esto era verdaderamente asombroso, como el gobierno anterior atacó esta institución tan sagrada para la historia nacional y para la cultura costarricense. Bueno, pero aquí estamos, y hoy doña Laura nos da la buena noticia de que hay un proyecto de ley que tiende, en apariencia, a mejorar y fortalecer la institución. Digo en apariencia porque lo que entra en la Asamblea Legislativa es como apretar un jabón, nadie sabe para dónde sale, pero esperemos que salga correctamente en la dirección que debe salir. La Biblioteca Nacional es una institución que se forja, surge, nace y empieza a desarrollarse a finales del siglo XIX. Antes de eso hubo libros en Costa Rica, por supuesto que sí, desde la década de 1830 con la imprenta. Hubo un buen desarrollo en ese sentido importante. Hubo un proceso educativo muy importante que empieza desde el primer gobierno de nuestro primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, incluso con una perspectiva abierta de que podían ir mujeres y hombres a la escuela, fortalecido eso con el proceso municipal inicial de aquella época. Después eso se refortalece con las municipalidades a partir de 1848, y el desarrollo de la imprenta, que además de facilitar la gestación de publicaciones en aquella época, y hay un librito que recoge todos los libros que se fueron publicados en el siglo XIX en ese periodo, que es muy importante porque da una ilustración rica de cuáles eran los matices de lo que se iba escribiendo, el abanico de publicaciones que iban surgiendo. Con la Universidad de Santo Tomás eso fue importante, porque ya hubo un esfuerzo mayoritario, había una educación superior, aunque muy limitada en aquella época, pero ya había una tendencia en ese sentido importante. El proceso escolar fue fundamental, en los colegios todavía no se habían desarrollado de manera significativa, a pesar de que la Universidad de Santo Tomás sí tuvo una institución secundaria a su cargo, pero es realmente a partir de los años 70 y 80 cuando empieza a adquirir una dimensión diferente ese nivel de la educación en el país, cuando aparecen algunos colegios y algunas instituciones, algunas impulsadas también por la universidad entonces existente. Y especialmente en la década del 80, que es una década de los grandes liberales del periodo histórico aquel, de nuestra Costa Rica liberal, empezando por Tomás Guardia del 70 al 82, de Próspero y de Bernardo Soto y de Próspero Fernández en la década del 80, que fueron claves para la formación de la Costa Rica actual, de las bases de la Costa Rica liberal moderna que tenemos. Por supuesto que eso fue después refortalecido en los años de 1940 con la reforma social y con las reformas de la Junta de Gobierno de don Pepe Figueres, que también hubo una refundación de la República y se fortalecieron bases que venían y se crearon nuevas instituciones que están en peligro también hoy. El ICE, el Instituto de Seguros, que fue bautizado con ese nombre, el viejo Banco Nacional de Seguros, un 16 o un 26 de mayo de 1948, que está también en la venta de bienes que este país quiere, no este país, el gobierno quiere hacer de algunos negociantes de la patria, ¿verdad? Pero bueno, ese es un tema aparte, no es lo que nos convoca hoy. Para la década esa del 80, 1880-90, tenemos como cosas importantes el surgimiento del Liceo de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Instituto de Alajuela, la Ley General de Educación Común de 1886,
el establecimiento de becas que se hicieron para la sección normal del Colegio de Señoritas. En este momento el gobierno actual ha eliminado todas las becas para el sector estudiantil secundario, además de que han quitado los subsidios para que los muchachos puedan garantizar y asegurar una educación secundaria, reducción de comodidades escolares, quitaron los subsidios a los autos o a los autobuses para transportar niños y jóvenes a los colegios, etc. Mire, estamos en un país verdaderamente que da lástima, pareciera más bien una república de segunda y no una república, y la segunda república se quiere, de la cual, digamos, vivimos. La organización de la enseñanza superior de las escuelas profesionales de aquella década, que se organizan en aquel momento también, y es un periodo en que surgen nuevas instituciones que van a contribuir a rescatar la identidad nacional, a conservarla, a preservarla y a guardarla, ¿verdad? En ese sentido. Y dentro de esto, una política liberal de cerrar la Universidad de Santo Tomás, porque no había estudiantes, en fin, había también un anticlericalismo muy importante. La universidad era pontificia, la iglesia tenía capacidad de censura, de nombramiento de profesores, de quitar textos, etc. Había muchas condiciones por las cuales no gustaba a los intereses liberales de la época y la cerraron, pero de eso viene ahora sí la clave, que es que la vieja Universidad de Santo Tomás va a constituir la base de la creación de esta biblioteca, y eso es lo más importante para nosotros en el periodo en que se están formando el Archivo Nacional en 1881, el Instituto Meteorológico Nacional en 1888, el Museo Nacional en 1887, el Registro Público Civil y de la Propiedad en 1888, y con esto una separación muy drástica Iglesia-Estado, especialmente a partir de del matrimonio civil que se establece en aquella época como el único válido en Costa Rica. Los matrimonios eclesiásticos tienen validez cuando se inscriben en el registro civil. Si no se inscriben, como si no se hubieran hecho. Por supuesto que para muchas familias, si no se casan por la iglesia, es como si tampoco se hubieran casado, ¿verdad? Y la Biblioteca Nacional, nuestra queridísima biblioteca, desde 1888, que es lo más importante, y el Instituto Físico Geográfico en el 89. El 13 de octubre del 88, por un acuerdo ejecutivo, se dispuso que la biblioteca llamada universitaria se denominara en esa fecha en adelante Biblioteca Nacional. Desde su origen se previó y se visualizó hacia el futuro que la Biblioteca Nacional dependerán todas las demás bibliotecas públicas, por lo que el director de bibliotecas sería el director de las bibliotecas públicas. Yo creo que hay que tratar de llegar a esa figura otra vez, porque en el gobierno anterior esta biblioteca pasó a ser una oficina casi de felpudo, ahí atrás, apretada, afuera. El director de la directora de la Biblioteca Nacional no era considerada en la magnitud y la importancia que tiene su puesto y la institución que ella dirige. Tenía como propósitos el desarrollo de la biblioteca, fomentar la alfabetización. 1890 el índice de analfabetos era de un 90% en el país. De manera que en el momento en que surge la biblioteca estamos en una sociedad muy importante. Ya habían surgido periódicos diarios desde 1885-86 con una edición máxima de 500 ejemplares, algunos de ellos, y los demás eran periódicos esporádicos, pero ya habían periódicos de esa naturaleza. Sirvió la biblioteca también para desarrollar y custodiar el patrimonio cultural y científico nacional y universal, y para estimular, entre otras cosas, el hábito, el disfrute, las competencias de lectura, así como dar un espacio para los jóvenes para estudiar. La biblioteca, y de esto yo fui testigo, porque adolescente yo venía a la vieja biblioteca y prestaban libros. Ahora no sé si los prestan de la forma como se los puede llevar en una casa, pero en aquella época nos prestaban los libros a nosotros. Era una institución de servicio público, así entendida, que debía también asegurar a los ciudadanos igualdad y disfrute de oportunidades para la lectura, así como para dar espacio especialmente a la gente joven. Una institución que también debía fomentar la alfabetización, ¿verdad? Que eran como era el instrumento básico de oportunidad y posibilidad para una mejor vida. Así surgió la Biblioteca Nacional como una institución cultural de las más importantes. Lleva el nombre de nuestro querido Miguel Obregón Lizano, los que fuimos discípulos de Rafael Obregón Floría, su hijo, gran historiador, pues aprendimos también a tener una gran estima
con don Miguel Obregón Lizano, ¿verdad? Y su vida, su magisterio, su dirección en la parte de la Secretaría de Instrucción Pública, que contribuyó a desarrollar otras áreas de la educación de mujeres, la educación especializada, la educación agrícola, una gran cantidad de facetas que poco se conocen de don Miguel para el periodo ese que va desde 1880 y pico hasta 1910, donde él tuvo un impacto muy importante en estas áreas de la universidad. Además de esto, también fundó la Escuela Nueva y en Alajuela también el Instituto de Alajuela, y refortaleció bibliotecas, que fue una cosa muy importante. A él le debemos también el reglamento de bibliotecas aprobado en 1890. Abrió, igual que la biblioteca de Alajuela, la de Cartago y Heredia, obviamente fundó esta y redactó los primeros reglamentos en ese sentido. A él le debemos pues estas cosas. Esas son las raíces de la biblioteca. Yo no voy a extender porque si no yo hablaría más de la cuenta y ahorita me jalan el aire, pero en este momento nos apreciamos, digamos, la existencia de la institución Biblioteca Nacional, la existencia de la Benemérita en esa condición que tiene y la riqueza de que lleve el nombre de ese gran maestro de nuestra cultura, de nuestra educación, Miguel Obregón Lizano. Y yo también valoro que esta institución esté hoy en manos de una mujer tan dedicada, tan comprometida, tan entregada, que está casada con esta institución, que es doña Laura Rodríguez.